Hola lobos grises, bienvenidos. En el video anterior aprendimos cuáles son los tres principios lógicos supremos que rigen nuestra forma de aprender y comprender el mundo. Ahora reconocerás cuáles son los principios argumentativos que debemos tomar en cuenta cuando analizamos y cuando construimos argumentos. Ya dijimos que argumentar es una habilidad muy importante porque muchas de nuestras actividades cotidianas, nuestras opiniones o posturas, requieren que se expongan razones que sostienen estas. Pero, aunque sea una actividad común, no significa que lo hagamos siempre bien. Para mejorar nuestra capacidad argumentativa, debemos conocer cuáles son los principios o reglas mínimas que deben regir nuestro proceder al estructurar un argumento. En primer lugar, recordemos que un argumento se estructura con un conjunto de premisas y conclusiones, que las premisas dan lugar a la conclusión o postura que se quiere defender. Si no existe una buena relación entre premisas y conclusión, estamos ante un mal argumento por su estructura. Además de su estructura, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para argumentar correctamente? Para eso están los principios argumentativos. Estos son propuestos por un conjunto de filósofos a los que se les conoce como Escuela de Lugano. Hay tres principios que debemos considerar para estructurar nuestro argumento: el principio de pretensión de verdad, el principio de racionalidad y el principio de razonabilidad. Comencemos por el principio de racionalidad. Este se refiere a que todos los aspectos previamente revisados, que nuestro argumento consiste en una tesis o proposición a defender vinculada claramente con sus premisas, además que responda a las reglas de la razón, o sea, a los principios lógicos supremos. El argumento debe poseer conceptos bien definidos, no ambiguos para evitar la confusión. Además, debe evitarse la contradicción entre las premisas y entre las conclusiones. Y el segundo principio es el de pretensión de verdad. En videos anteriores dijimos que la lógica se encarga de verdades formales, es decir, la validez o invalidez de un argumento según su estructura. También decíamos que existe otro tipo de verdad, la verdad material o simplemente verdad empírica. A esta última hace referencia este principio. Cuando argumentamos, debemos hacerlo con premisas que correspondan con la realidad, con los hechos, datos o supuestos. De no ser así y emplear proposiciones falsas, estamos mintiendo. Esto no es ético y resta credibilidad a nuestro argumento. El tercer principio es el de razonabilidad. Mucho ojo, es distinto al de racionalidad. El de racionalidad lo revisamos previamente y tiene que ver con la estructura del argumento principalmente y respetar los principios lógicos supremos. El de razonabilidad va más allá de la estructura del argumento mismo. Implica, en palabras de Rigotti y Greco, una actitud más comprensiva y más articulada de la razón humana. O sea, comprender que un argumento no es bueno solo en la medida en que cumple ciertas reglas racionales, como los principios lógicos supremos o la relación entre premisas y conclusión.
sino que es apropiado según el contexto en el que se emplea. ¿Es el momento oportuno? ¿El lenguaje que se usa es apropiado para las personas a las que va dirigido? ¿Tiene un objetivo pertinente este argumento? Incluso considera los afectos que un argumento suscita o emplea para conseguir su objetivo de convencimiento. Por ejemplo, si queremos defender la despenalización del aborto, no lo haremos de igual manera ante nuestra familia, ante nuestros compañeros de escuela o ante la Cámara de Diputados y Senadores, porque el lugar y los interlocutores tienen características distintas. Nuestro lenguaje debe ser adecuado a cada uno de ellos. En este sentido, nuestro argumento será, además de racional, razonable o no. Hagamos un resumen de lo anterior. Para hacer buenos argumentos, requerimos guiarnos por los 3 principios argumentativos que proponen los teóricos de Lugano. Estos 3 principios son el principio de pretensión de verdad, el principio de racionalidad y el principio de razonabilidad. El principio de pretensión de verdad se refiere a que todas las proposiciones que empleemos deben corresponder con la realidad. El principio de racionalidad se refiere a que nuestro argumento tenga una estructura válida y respete los principios lógicos supremos. El principio de razonabilidad se refiere a que consideremos el tiempo, lugar y características de nuestro interlocutor para ajustar nuestro argumento y sea lo más razonable posible. Hasta la próxima. Y recuerda que, como escribe Platón en la Apología de Sócrates, una vida sin ser examinada no vale la pena vivirla.